Aquella noche, el frío rural perforaba la piel como agujas de hielo, pero el terror era más cálido y urgente que la temperatura. Elena, la viuda de 48 años, estaba arrodillada sobre la grava húmeda, con las rodillas ya en carne viva, mientras su linterna temblorosa revelaba a Lupo convulsionando. Un nudo de músculos agitándose descontroladamente, el vómito ácido manchando el suelo de tierra. Sus gritos de súplica por ayuda se perdieron en el estruendo seco del viento contra los cobertizos vacíos, y la única respuesta vino de un silencio cruelmente cómplice de los vecinos. Solo el cuerpo pequeño y asfixiante de su perro, el último lazo vivo con su difunto esposo, y un par de ojos distantes, fríos e impasibles, en el patio inmaculado de Mauricio, el vecino rico. Atestiguaban la verdad abyecta. El veneno arrojado furtivamente en la cerca no era un mero control de plagas, sino un golpe final, calculado meticulosamente para desmantelar el último cimiento de afecto y seguridad que le quedaba. Y ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez has sentido el dolor de ser ignorado en un momento de desesperación? Esta es la historia de Elena y Lupo, y lo que estás a punto de ver va mucho más allá de la crueldad de un solo hombre. Quédate hasta el final para ver el giro que nadie esperaba. Dale me gusta y suscríbete, porque su viaje apenas está comenzando. El aire de aquella aldea rural, permanentemente estancado entre el olor a mar lejano y el polvo de la tierra seca, portaba ahora un hedor ferroso y químico, sofocante, mezclado con el aroma amargo de leña mojada que Elena se empeñaba en mantener encendida en la estufa. La luz escasa, filtrada por una única bombilla amarillenta que colgaba sobre el porche, apenas lograba cortar la oscuridad absoluta que engullía la pequeña casucha, dejando que las sombras bailaran y se estiraran en las paredes desconchadas, donde la pintura hacía tiempo que había renunciado a su función. El silencio, que debería ser reparador, era, en realidad, un lienzo para los sonidos de la violencia. El rasguño desesperado de las patas de Lupo en el suelo y el sollozo ronco y contenido de Elena en el viento, compañero constante y melancólico de aquella región, soplaba con una fuerza creciente, no solo moviendo el aire, sino pareciendo empujar las estructuras frágiles de la casa de Elena, emitiendo gemidos largos y bajos que se asemejaban a lamentos ancestrales. En el terreno vecino, el contraste era brutal en la casa de Mauricio, revestida de yeso y frialdad. Ostentaba focos LED que bañaban el césped, perfectamente cortado en una luz agresiva y vacía, casi burlándose de la penumbra desesperada de la viuda. El olor a hierba recién cortada, traído por el viento, se mezclaba con el olor acre del veneno, creando una disonancia sensorial nauseabunda. A lo lejos, el campo seco y agrietado, castigado por meses de sequía, se extendía como una piel reseca y estéril bajo el cielo sin estrellas. Las cercas del hambre de púas, corroídas por el tiempo y la negligencia, vibraban con cada ráfaga de aire, transformándose en instrumentos de una sinfonía metálica y disonante. La grava bajo los pies de Elena tenía una textura áspera y fría, moliéndose con cada movimiento e intensificando la sensación de que ella estaba siendo raspada y desgastada por el mundo, al igual que el ambiente árido a su alrededor. La naturaleza, aquella noche, no era un consuelo, sino una presencia simbólica e implacable. El frío cortante, que atravesaba el fino tejido del vestido de Elena, parecía reflejar la indiferencia gélida de la comunidad. Una temperatura que no solo enfriaba el cuerpo, sino que también congelaba la esperanza. La humedad creciente que se instalaba en los huesos, proveniente de un río invisible y lento que corría por debajo de los campos, hacía que cada respiración fuera más pesada, haciendo eco del peso intransferible del luto y la soledad que Elena cargaba. La presencia más inquietante era la de un perro flaco, un mestizo errante de pelaje oscuro, que se movía en las sombras del bosque adyacente, observando la escena del tormento con una inmovilidad perturbadora. Sus ojos, que brillaban mínimamente al interceptar la luz amarillenta, eran ventanas a un universo salvaje y sin juicio, un testimonio silencioso que no ofrecía ayuda, pero tampoco emitía condena, solo la brutal aceptación de la ley de la supervivencia. Las hojas secas de eucalipto, que el viento había soplado y acumulado en la esquina de la
puerta de la casucha de Elena formaban una barrera natural, una especie de trinchera orgánica que el universo parecía intentar erigir contra la crueldad del hombre. Con cada movimiento desesperado de Elena, la alfombra de hojas emitía un crujido seco y quebradizo, un sonido que, para ella, era el único susurro de compañía, una textura efímera que intentaba, sin éxito, aislarla del veneno y la indiferencia que penetraban cada rendija de su vida. Elena estaba reducida a su esencia más frágil, a Nuna, mujer de 48 años, marcada por arrugas que eran mapas de pérdidas y no de risas. Su cuerpo, acostumbrado a la máquina de coser y a las tareas domésticas, no tenía la resistencia para luchar contra el veneno o la frialdad del mundo. El luto reciente por la pérdida de su marido la había despojado de su base, dejándola con la única responsabilidad de alimentarse a sí misma y a Lupón. Ahora, con el perro muriendo en sus brazos, sentía que el suelo final había sido arrancado bajo sus pies y la fuerza silenciosa que la mantenía erguida amenazaba con desintegrarse en un grito mudo y paralizante. La mirada de Lupo, normalmente llena de una lealtad casi humana y de un hambre crónica, estaba turbia, vidriosa, y la boca espumaba un líquido viscoso que Elena intentaba limpiar con el borde de su delantal sucio. El collar de cuero, gastado y remendado, hecho a mano por su difunto esposo, estaba empapado y frío en su cuello. Este objeto simple era el último artefacto palpable de la felicidad, el único talismán que la conectaba al pasado, y verlo sobre el cuerpo convulsionante de Lupo era como presenciar la muerte simbólica del propio marido, reescenificada de forma cruel. Sus movimientos eran instintivos, desordenados. Intentó alzar al perro, pero su cuerpo flaco y aterrorizado falló, las piernas le temblaron y se desplomó de nuevo en el suelo. El olor a metal oxidado y a tierra removida penetró sus fosas nasales, intensificando la náusea de la desesperación. En su mente pasaba solo la imagen del marido, la sonrisa cansada, el olor a grasa y a serrín, y ahora solo Lupo quedaba como depositario de aquel amor que el mundo había confiscado. La ropa simple de costurera, el tejido fino y ya descolorido, no ofrecía defensa contra el frío que subía del suelo. Estaba descalza, movida por la urgencia, y sentía cada piedra, cada irregularidad del suelo perforando sus plantas, un dolor físico que apenas se registraba en medio de la agonía emocional. La falta de dinero para un taxi, para un veterinario de emergencia, era el muro infranqueable de la pobreza, una humillación constante que le impedía incluso el derecho de salvar a quien amaba. Al intentar abrir la verja de hierro oxidada de la casa vecina para implorar ayuda, fue recibida por el ladrido furioso de perros guardianes y por la luz fría de los sensores de movimiento que la iluminaron como a un objetivo miserable. La verja automatizada, símbolo de la riqueza y el aislamiento, permaneció herméticamente cerrada, un sello de indiferencia que la repelió con la fuerza de un puñetazo. Podía oír voces amortiguadas dentro, quizás riendo, ignorándola con una facilidad que rozaba el sadismo. La protagonista se sentía engullida por el paisaje de abandono. El miedo no era solo a perder a Lupo, sino a ser dejada absolutamente sola, sin siquiera un ser vivo que atestiguara su existencia. La soledad era una herida abierta, y Lupo era el único vendaje que impedía la hemorragia total de su alma. Lo apretó contra su pecho, sintiendo el calor febril y la respiración cada vez más superficial del animal. La grava bajo su cuerpo parecía transformarse en arenas movedizas, un recordatorio físico de que no tenía a dónde huir. La aldea entera era un laberinto de puertas cerradas y corazones de piedra. Nadie la escucharía, nadie intercedería. La escena se convertía en un cuadro melancólico, donde la viuda, el animal moribundo y el objeto simbólico de su luto se fusionaban en una imagen de vulnerabilidad extrema, sin esperanza de rescate inmediato. Cerró los ojos por un instante, la lágrima que le resbalaba, quemándole el surco del rostro frío, y susurró el nombre de su marido, una oración profana en la oscuridad. El silencio profundo que siguió no era de paz, sino de aceptación inevitable. Estaba abandonada por el mundo, pero no estaba abandonada por su propia valentía. En aquella desesperación, una chispa de resistencia se encendió, la decisión muda de que, si Lupo moría, sería a su lado y no por su inacción. La raíz de la injusticia era tan trivial como cruel en un mezquino desacuerdo sobre el límite de una propiedad. Mauricio, el vecino rico, se había quejado de Lupo, alegando que el perro mestizo
aunque flaco y silencioso, representaba una amenaza estética para su césped. La discusión subió de tono. Elena argumentó a favor de la vida y el derecho de su perro, pero Mauricio, herido en su ego de superioridad social y material, no aceptó el desafío a su autoridad. Él no veía a una mujer de luto. Veía solo a una pobre insolente que osaba cuestionar su dominio sobre el espacio y la moral del vecindario. El acto de arrojar el veneno fue realizado con una premeditación cobarde. Esperó la oscuridad de la noche, cuando las posibilidades de ser visto eran mínimas, y esparció el granulado químico de color pálido a lo largo de la cerca de alambre de púas, disimulando el fuerte olor con un poco de tierra y agua. Su justificación, murmurada para su propia sombra, era la de proteger su jardín de un perro que merecía la eutanasia debido a su apariencia callejera. Pero la verdad era más oscura. Era un acto de venganza fría, un castigo indirecto e irreversible contra la mujer que él despreciaba. Lupo, con su instinto ingenuo y su eterna desnutrición, olfateó la novedad en el suelo. En un momento de distracción, lamió ávidamente la sustancia, confundiéndola quizás con algún resto de comida o humedad. La reacción fue casi inmediata. El perro se tambaleó, el cuerpo le tembló, y el dolor interno lo hizo aullar, un sonido ahogado, que era más un gemido que un ladrido. Elena lo encontró minutos después, en el estado más deplorable, aterrorizada por la comprensión súbita y brutal de lo que había sucedido. El golpe más duro, la consumación de la injusticia, no fue el veneno en sí, sino la subsiguiente indiferencia humana. Al correr por el vecindario, implorando un teléfono, un coche o incluso un consejo, Elena fue recibida con silencio, puertas cerradas y miradas de desprecio. Una vecina más cercana, al escuchar su desesperación, simplemente cerró la ventana con fuerza, como si el sufrimiento de Elena fuera una enfermedad contagiosa que debía ser aislada. La pobreza no solo le había quitado el consuelo, le había quitado el derecho básico a la empatía. La obligación de ver a su compañero desfallecer sin recursos ni apoyo fue el castigo final y moralmente condenable. Sostenía a Lupo, inútil, el corazón hecho pedazos, sintiendo el calor de la vida, escaparse del pequeño cuerpo. Este momento selló la historia no como un accidente, sino como un crimen social. El hombre rico, motivado por el ego y la codicia, había atacado el punto más sensible de una mujer ya rota por el destino, desechando la vida de un ser vivo como si fuera basura. La naturaleza, que antes gemía con el viento, pareció reaccionar a la consumación de la crueldad. En aquel instante de desesperación total, el viento cesó de repente y las hojas caídas detuvieron su ballet. Seco en el mundo se quedó en silencio. La oscuridad se volvió más densa, como si la propia fuerza de la vida hiciera una pausa dramática. Era el paisaje inanimado atestiguando la atrocidad humana. Un silencio elocuente que amplificaba la soledad de Elena y reforzaba la inevitabilidad de la tragedia que acababa de instalarse. Mauricio, el empresario de 55 años, personificaba la hostilidad de la aldea. Su apariencia era impecable, sus camisas de diseño planchadas, pero sus ojos azules eran fríos y evaluadores, como los de un depredador que mide el valor de su presa. Obsesionado con el estatus, veía su propia vida como una extensión de su negocio, donde la eficiencia y la ausencia de sentimentalismo eran la clave del éxito. Elena, con su sencillez y su luto visible, era, para él, una molestia, una mancha en su panorama de orden y prosperidad, y su perro, Lupo, era solo un estorbo que debía ser erradicado. Su manipulación se manifestaba en pequeños gestos de crueldad calculada. Al día siguiente del envenenamiento, al ver a Elena desolada en el porche, paseó lentamente con su coche importado, un SUV plateado, por delante de la casa de ella, la ventanilla abierta lo suficiente para que ella oyera su risa, seca al teléfono. Su sonrisa era forzada, pero el contentamiento en sus ojos, al ver el dolor de la viuda, era real. Un placer sádico en ejercer el poder que el dinero le otorgaba. Racionalizaba su maldad como limpieza social, convencido de que estaba haciendo un favor al vecindario. La frialdad de Mauricio era amplificada por su relación con su hijo, Tomás, un adolescente de 14 años que vivía bajo un régimen de rigidez y castigos emocionales. El chico era criado como una extensión de su propio ego, privado de afecto genuino y constantemente presionado para ser el mejor. Mauricio no mostraba remordimiento por el acto contra Lupo. Cuando Tomás preguntó por el veneno en la cerca, el padre respondió con indiferencia, diciendo que los perros callejeros son
eran peligrosos e inútiles, enseñando a su hijo la lección de la crueldad disfrazada de pragmatismo. La ausencia de empatía en Mauricio era la fuerza motriz de la injusticia. No podía concebir la profundidad del luto de Elena. Para él, Lupo era un objeto desechable y el sufrimiento de la viuda una inconveniencia. La satisfacción que sintió al saber del estado de Lupo era la prueba de su alma atrofiada. Problema resuelto, pensó, volviéndose a sus gráficos financieros, siendo el acto de casi asesinato de un animal solo un elemento menor en su lista de tareas del día. Las figuras de Mauricio, y por extensión, la casa opulenta, se convertían en la representación física de la amenaza. La cerca electrificada que separaba las propiedades era más que un límite físico. Era la frontera moral entre la desesperación y la indiferencia. Su presencia, constante y arrogante, intensificaba la indignación del espectador, transformando la lucha de Elena de una tragedia personal en una batalla contra la injusticia social y la ausencia de humanidad. La noche se hizo más profunda, y con ella la jornada desesperada de Elena dejó atrás la visión burlona de los focos de Mauricio y caminó hacia la oscuridad de la carretera rural, con Lupo, pesado y flácido, envuelto en un viejo chal en sus brazos. El veterinario más cercano estaba a unos aterradores 9 kilómetros de distancia, una distancia que, en aquellas circunstancias, parecía extenderse hasta la eternidad. Cada paso sobre la grava suelta era una negociación dolorosa entre el deseo de correr y la necesidad de no lastimar más el cuerpo ya frágil de su compañero. La grava era traicionera. Sus pies descalzos resbalaban en las piedras puntiagudas y sintió un corte profundo en la pierna izquierda, un desgarro que comenzó a sangrar lentamente, mezclándose con el polvo. El dolor físico era un ruido de fondo persistente, amortiguado por el dolor punzante de la pérdida inminente. Tropezó en el borde de la carretera, cayendo de rodillas. Una vez más, el impacto amortiguado solo por la tierra blanda de la zanja. Al levantarse, con el sabor metálico de su propia sangre en la boca, se dio cuenta de que el sufrimiento físico era lo único que la mantenía anclada en la realidad. El frío nocturno era implacable. Sin el calor de la casa y sin el amparo de un abrigo adecuado, la temperatura penetraba sus huesos, volviendo sus músculos rígidos y doloridos. El viento, ahora más un lamento que una ráfaga, soplaba el olor a maleza seca y la humedad del suelo, creando una sensación de aislamiento total. Miraba la luna, una astilla delgada y distante en el cielo nublado, que parecía observarla en un silencio cósmico, un testigo impasible de su lucha patética y singular. Camiones pasaban por la carretera a alta velocidad, las luces cegadoras, barriendo el rostro y el cuerpo de Lupo, levantando nubes de polvo que la hacían toser y cegaban sus ojos. Ningún conductor aminoraba la marcha. Ninguno percibía la figura encorvada de una mujer, cargando la muerte. Se sentía invisible, como si la desesperación la hubiera transformado en parte del paisaje, una sombra más melancólica de aquella carretera desierta. Los peligros del bosque al margen de la carretera se volvían más palpables a medida que avanzaba. Sonidos extraños y distantes, el graznido de búhos, el susurro apresurado de algún animal en la vegetación baja, creaban una tensión constante. Perros callejeros, alertados por el olor a sangre de su corte, gruñían a la distancia, sus ojos brillando en la oscuridad. Elena apretaba a Lupo contra sí, intentando transmitir un calor que ya no poseía, prometiendo silenciosamente que no lo abandonaría. Cada 10 minutos se detenía, el cuerpo temblándole, y verificaba la respiración superficial e irregular de Lupo, el collar de cuero. Antes símbolo de vida y amor, parecía ahora un peso insoportable en su mano. En su introspección, sentía que el miedo se transformaba en rabia fría, en rabia hacia el vecino, rabia hacia la indiferencia, rabia hacia el destino que le cobraba un precio tan alto por cada fragmento de afecto. El camino parecía alargarse. Sus piernas, que apenas soportaban su propio peso, comenzaron a fallar bajo el peso inerte de Lupo. El corte en la pierna le ardía, y la sangre ya había empapado el bajo de su vestido. Empezó a hablarle bajito al perro, no con la esperanza de que él entendiera, sino para llenar el vacío sofocante del silencio, contándole recuerdos de su marido, de los días en que Lupo era solo un cachorro torpe, de cómo eran una familia. La soledad era una carga
que la encorvaba más que el peso del animal. La carretera, con sus curvas y subidas interminables, parecía un túnel sin fin, una metáfora física del camino de luto que no podía atravesar. El dolor de la pérdida inminente se sumaba al dolor de toda una vida de dificultades, creando una carga insoportable. El bosque, denso e impenetrable a la izquierda, observaba todo como un tribunal silencioso. Los árboles, altos y oscuros, eran centinelas indiferentes, sus hojas secas, susurrando secretos que Elena no podía descifrar. El silencio de la vegetación parecía juzgar la fragilidad de la vida humana ante la eternidad de la naturaleza. Alcanzó el límite físico en una curva cerrada, donde la grava daba paso a un tramo empinado de asfalto agrietado. Su cuerpo cedió por completo, se quedó sin aliento y se desplomó al borde de la carretera, las linternas rodando lejos y apagándose en la oscuridad. El olor a tierra, mojada y maleza, invadió sus fosas nasales y sintió el frío cortante del suelo penetrar su nuca. En aquel momento de desesperación, el miedo y el agotamiento se unieron en una certeza abrumadora. Había fallado, había perdido a su marido, perdería a su perro y ahora se perdería a sí misma ante la oscuridad y el frío. Las lágrimas que vinieron eran calientes y amargas, resbalando por la suciedad de su rostro. Cerró los ojos, abrazando a Lupo con la fuerza final de sus brazos, esperando que la oscuridad se la llevara también. El último suspiro que oyó de Lupo fue un gemido sutil, casi inaudible, que la hizo abrir los ojos de nuevo. Era un sonido de dolor, pero también de resistencia, una pequeña prueba de que la vida aún luchaba dentro de aquel cuerpo frágil. Aquel gemido la golpeó como un choque eléctrico, forzándola a salir de su propia miseria. La naturaleza, aunque despiadada, era fiel en su observación. El rocío de la madrugada comenzaba a caer, y la humedad acentuaba el olor a tierra en Elena. Se dio cuenta de que la jornada de sufrimiento no era solo sobre el perro, sino sobre sí misma. Era la prueba de que su fuerza, aunque silenciosa, no había sido totalmente destruida, y que la posibilidad de supervivencia, incluso al borde de un precipicio, existía. En el instante en que Elena se desplomó, derrotada, al borde de la carretera, algo se movió dentro del bulto tembloroso que era Lupo. No fue un movimiento fuerte, sino un leve espasmo de la pata, un reflejo de vida que rasgó el velo de la muerte que la envolvía. Un gemido débil, casi un susurro, escapó de la garganta del perro, un sonido que no era solo dolor, sino que parecía una súplica, una orden muda para que ella luchara. Intentó levantar la cabeza, el esfuerzo visible en sus músculos tensos, y por un milisegundo, la mirada turbia se encontró con la de ella, en un intercambio silencioso que gritaba «Todavía no». Este pequeño acto de resistencia de Lupo fue la chispa que encendió la luz en el abismo de Elena. El perro, al que ella cargaba para salvar, estaba ahora luchando para salvarla a ella de su propio colapso emocional. Lupo, con un esfuerzo monumental, logró lamer la mano sucia y fría de Elena, un gesto primitivo y puro de reconocimiento y lealtad. El olor de ella, mezclado con la sangre, era su faro, su ancla en la realidad. No estaba solo resistiendo al veneno, estaba luchando contra la soledad que había paralizado a su dueña. En ese exacto momento de epifanía mutua, un faro débil y amarillo apareció en el horizonte, moviéndose lentamente por la carretera. Era la camioneta vieja y ruidosa del doctor Benicio, el veterinario ambulante, conocido por recorrer las áreas rurales. El sonido del motor, un ronroneo lento y constante que rompía el silencio de la noche, era un presagio inesperado de intervención, una oportunidad que la naturaleza, hasta entonces impasible, parecía conceder. El doctor Benicio detuvo la camioneta, y sus ojos cansados, pero amables, encontraron la figura desolada de Elena, el vehículo, lleno de cajas, sacos de pienso y jaulas con animales rescatados, olía antiséptico, heno y esperanza. La presencia del veterinario, un señor mayo ere, con manos que olían a tierra y a medicinas, era el primer toque de acogida humana que Elena recibía desde la tragedia. La tensión positiva inundó el ambiente, el peligro aún existía, pero la posibilidad de supervivencia era real. Elena, incapaz de formular palabras, solo extendió a Lupo en sus brazos. El veterinario evaluó la situación rápidamente, el semblante grave, pero determinado. La ayudó a entrar en el vehículo, cubriéndola con una manta de lana áspera, y comenzó los procedimientos de emergencia allí mismo, en el asiento trasero de la camioneta.
la naturaleza, que antes era una testigo implacable, ahora proporcionaba el medio de rescate a la carretera, por larga que fuera, había llevado al socorro. Lupo, bajo el tratamiento inicial, luchaba, pero ahora no estaba solo. Elena, observando la calma y la competencia del veterinario, sintió que la barrera de su desesperación se rompía. El perro sobrevivió por poco, y mientras el doctor Benicio conducía tranquilamente hacia su pequeño refugio, Elena comprendió la complejidad de la gratitud. Ella había cargado a Lupo para salvarlo, pero el gemido de Lupo la había impedido rendirse. El lazo entre ellos era una vía de doble sentido, una lucha compartida contra la muerte. En los días subsiguientes, de vuelta a la casucha simple de Elena, Lupo intentaba la recuperación con la lentitud frustrante de quien tuvo la vida drenada. Era un espectro del perro activo que había sido, dudando en cada movimiento, los músculos aún rígidos por el trauma del veneno. La prueba de confianza se manifestaba en cada paso incierto. Al Lupo temía el dolor que el caminar podría traer, y la desconfianza en su propio cuerpo lo hacía retroceder. Con cada llamada suave de Elena, él fijaba sus ojos en ella, en una pregunta silenciosa: ¿es seguro intentarlo de nuevo? Elena, por su parte, estaba envuelta por un miedo constante, una paranoia cruel de que la muerte volvería para reclamarlo en cualquier momento. Trataba cada gemido, cada espasmo de Lupo como un presagio, paralizada por el recuerdo reciente de su agonía. Al extender la mano para acariciarlo, dudaba, temiendo que su toque trajera más dolor o, peor aún, que el perro sucumbiera allí, bajo su caricia. El suspense era real, la conexión de ambos, aunque salvada, estaba suspendida por un hilo tenue de salud física y vulnerabilidad emocional. El momento crucial llegó en el porche, bajo la luz tenue de la mañana. Elena se arrodilló y lo llamó, la voz ronca de emoción. Lupo se arrastró unos centímetros, el cuerpo encorvado por la debilidad. Podía huir, buscar un rincón oscuro para lamer sus heridas solo, como un animal salvaje. Ella podía retroceder, protegiéndose del dolor de otra pérdida. Pero en cambio, el perro flaco avanzó, la cabeza baja, hasta acostarse, por iniciativa propia, en el regazo de Elena, el peso reconfortante y cálido de su confianza. Elena sintió el calor del cuerpo de él y se deshizo en lágrimas silenciosas. No eran lágrimas de desesperación, sino de alivio y aceptación. El gesto de Lupo era una rendición mutua al miedo. Él le ofrecía su fragilidad y ella le ofrecía el consuelo. El lazo renacía allí, no ya como la lealtad de una mascota, sino como la valentía compartida entre dos almas que habían enfrentado la muerte y elegido la vida. La prueba había sido superada por la entrega silenciosa y profunda de dos seres rotos. La casucha de Elena se transformó en una enfermería improvisada, impregnada por el olor a tés de hierbas y antisépticos suaves proporcionados por el doctor Benicio. El primer gesto de cuidado de Elena fue la paciencia meticulosa. Preparaba caldos nutritivos, ricos en sabor y calor, ofreciéndolos a Lupo en pequeñas cucharadas, esperando que la fuerza volviera poco a poco. Cada sorbo era una victoria contra el veneno, y la viuda dedicaba horas a cambiar las compresas naturales que envolvían el cuello del perro, susurrándole palabras de consuelo que eran, en gran parte, para su propio corazón. Lupo, por su parte, retribuía la fragilidad con una protección instintiva que sorprendía a Elena, incluso acostado y apenas moviéndose. Su oído estaba siempre alerta. Una noche, un perro callejero se acercó a la cerca, olfateando con curiosidad. Lupo, con un esfuerzo inmenso, forzó un ladrido ronco y bajo, pero que fue suficiente para ahuyentar al intruso en aquel sonido. El sonido de la lealtad, incluso en la enfermedad, era la primera chispa de seguridad real que Elena sentía desde la muerte de su marido. El lazo se profundizó en la quietud de las noches. Elena se acostaba en un colchón improvisado al lado de Lupo. El perro, sintiendo el frío penetrante de la madrugada, se arrastraba un poco más cerca, apoyando la cabeza en su brazo. El calor simple de un cuerpo vivo y confiado era un bálsamo para el frío interno de Elena, que hacía meses se sentía vacía y desamparada. Era un gesto de cuidado mutuo en Lupo. Ofrecía calor físico. Elena ofrecía el calor de su presencia. Sin embargo, la vigilancia de Lupo no se limitaba a los peligros obvios. Una noche, estaba particularmente inquieto, rascando el suelo
y gimiendo en dirección a la casa de Mauricio. Elena, inicialmente asustada, se dio cuenta de que Lupo parecía oír algo que la distancia amortiguaba para ella en gritos. No de rabia, sino de dolor y desesperación. El perro se arrastraba hasta la puerta, el cuerpo débil, como si intentara proyectarse en la oscuridad, percibiendo con su instinto agudo que algo mucho mayor estaba a punto de desarrollarse en el escenario de la crueldad vecina. Este presentimiento de Lupo cimentó el lazo. No era solo un perro en recuperación, sino un sensor moral y emocional. Al percibir la inquietud del animal, Elena sintió una extraña familiaridad, como si el trauma de ambos les permitiera percibir la vibración de la injusticia y del peligro antes de que se manifestaran. El perro estaba intentando protegerla no solo de los perros callejeros, sino de la oscuridad emocional que se cernía sobre la aldea. Mientras aplicaba pomada en los puntos donde Lupo había perdido el pelo debido al veneno, el olor a medicina la transportó a un pasado aún más doloroso. El dolor antiguo resurge en el día en que encontraron a su marido, Joe O, muerto. No fue un accidente fortuito. Él trabajaba en condiciones negligentes en la empresa de construcción civil que pertenecía indirectamente a Mauricio. Una viga mal fijada, un protocolo de seguridad ignorado para ahorrar tiempo. Y Joe O fue aplastado. El choque de la pérdida fue agravado por la indiferencia subsiguiente. Mauricio, en aquel momento, ni siquiera atendió el teléfono. No hubo indemnización adecuada, ni apoyo, solo un silencio administrativo que sofocó el caso. La ausencia de justicia era una carga que Elena llevaba, y el collar de Lupo, hecho por el marido en una tarde de domingo, se transformaba en un fetiche doloroso. Al tocarlo, Elena revivía la opresión en el pecho, la sensación de ser desechada por el mismo poder económico que ahora intentaba aniquilar su último vestigio de familia. El trauma de la negligencia y del abandono explicaba el apego obsesivo a Lupo, el perro, rescatado por ella poco después del funeral. Había llenado un vacío que el luto había acabado. Era la representación viva de la bondad simple y no corrompida, el único ser que le ofrecía lealtad incondicional, algo que la sociedad y el vecino rico le habían negado brutalmente. El miedo a perderlo era el miedo a revivir la sensación de ser aniquilada 2 veces por la misma mano cruel. El flashback terminó con un sobresalto cuando Lupo gimió suavemente y la lamió. El gesto simple era una invitación al presente. El perro, aunque no supiera el origen del dolor de Elena, reconocía su olor a tristeza. Era el puente hacia la cura, el recuerdo vivo de que la capacidad de amar y ser amada aún existía, y que la fuerza silenciosa que la mantenía viva era, en realidad, su propia resiliencia. Días después de la recuperación parcial de Lupo, una tensión renovada se cernió sobre la aldea. El hijo del vecino, Tomás, de 14 años, desapareció en el bosque denso al fondo de las propiedades. La causa fue una discusión acalorada con su padre, que, en su estilo rígido y desprovisto de afecto, había humillado al chico por una mala nota en la escuela. Tomás huyó, buscando refugio en la única vastedad que parecía no juzgarlo, el bosque impenetrable. Casi en el mismo instante en que la noticia de la desaparición se esparció, una tormenta repentina y feroz se abatió sobre la región. El cielo, que hasta entonces estaba solo nublado, se rasgó con truenos secos y aterradores, y la lluvia comenzó a caer con la violencia de un diluvio. El viento, ahora transformado en vendaval, azotaba los árboles, haciéndolos gemir y amenazando con romper las ramas más frágiles. El bosque, que antes era solo un fondo de escenario, se convirtió en un laberinto hostil y peligroso. Mauricio, por primera vez en la historia, sintió el sabor amargo de la desesperación. Su voz, que siempre sonaba arrogante, se quebró en gritos desesperados por el nombre de su hijo, haciendo eco inútilmente contra el rugido del viento. Intentaba registrar el bosque, pero la visibilidad era casi nula y el terreno, embarrado y resbaladizo, lo obligaba a tambalearse. El hombre, que controlaba todo con dinero y frialdad, estaba a merced de la naturaleza, humillado por su impotencia. Mientras el agua descendía por el barranco detrás de su casa, Tomás, asustado y exhausto, resbaló en una pendiente empinada. Cayó, quedando atrapado entre un nudo de raíces gruesas y el lodo movedizo. El agua de la riada subía rápidamente a su alrededor, fría y amenazadora, y el chico lloraba en pánico, el sonido amortiguado por la tormenta, sintiendo el peso de la culpa y el miedo. En el pequeño porche de Elena, Lupo, que aún se recuperaba del envenenamiento y estaba bajo medicación, sintió la vibración del peligro.
sus instintos, agudizados por la proximidad de la muerte y por el lazo con Elena, superaron la barrera del sonido y la distancia. Oyó el llanto débil e intermitente del chico a través de la cortina pesada de la lluvia. Era un sonido de vulnerabilidad, un eco de su propio sufrimiento reciente. La reacción del perro fue inmediata y sorprendente. Se levantó, tambaleándose ligeramente, pero determinado, ignorando el dolor y la debilidad. Corrió hacia la puerta y comenzó a arañarla frenéticamente, ladrando para alertar a Elena. Era un ladrido de urgencia, no de miedo. Este acto forzó a Elena a reaccionar, sacándola de su seguridad y empujándola hacia la amenaza de la tormenta. Elena, viendo la determinación salvaje en los ojos de Lupo, comprendió que el peligro ya no era externo, sino una llamada interna. Cogió la linterna más potente, se puso un impermeable y siguió al perro. El nuevo peligro. La tormenta, el barranco, el agua subiendo, era la prueba final. Para el Azoán, ya no solo la supervivencia, sino el sacrificio mutuo en nombre de un bien mayor, involucrando incluso al hijo de su verdugo. Lupo, guiado por un instinto primitivo de gratitud y un olfato agudo para la fragilidad, corrió hacia el interior del bosque. La debilidad aún lo hacía tambalearse, pero la adrenalina y el propósito lo impulsaban. Era un borrón de pelo oscuro bajo la lluvia torrencial, moviéndose con una determinación que Elena apenas podía seguir. Sus linternas parpadeantes cortaban solo fragmentos de la oscuridad, pero la lealtad del perro era un haz de luz más confiable que cualquier batería. El perro llegó al barranco. El olor a miedo y lodo del chico era fuerte. Tomás estaba semicubierto por el agua lodosa que subía rápidamente, y las raíces que lo sujetaban eran ahora lo único que impedía que fuera arrastrado por la riada que se estaba formando. Al Lupo no dudó, ladró con toda la fuerza de sus pulmones, un sonido agudo que, por primera vez, logró cortar el ruido de la tormenta, alertando al chico de su presencia. Tomás, al ver al perro, el mismo perro que su padre había intentado matar, no sintió miedo, sino un alivio irracional. Lupo comenzó a cavar en el lodo alrededor de las raíces que sujetaban la pierna de Tomás con la boca. Mordía y tiraba, intentando desalojar los obstáculos. Era un trabajo lento y doloroso, y el lodo frío cubría su cuerpo, pero él continuaba, movido por una fuerza que provenía de su propia recuperación y gratitud hacia Elena. Elena llegó al lugar minutos después, jadeando, con la ropa empapada. La escena era dramática, el chico pálido y atrapado, el agua subiendo, y Lupo, el animal rescatado, en un acto de puro sacrificio. No perdió tiempo. Usando una rama gruesa que encontró, comenzó a ayudar a Lupo a cavar y a romper las raíces más pequeñas. Su fuerza renovada por el propósito y por la visión de la lealtad del perro. Juntos, humano y animal, luchaban contra la furia de la naturaleza. El clímax alcanzó su apogeo cuando, con un tirón coordinado y desesperado, lograron liberar a Tomás. En el agua los golpeó, pero Elena sostuvo al chico firmemente, mientras Lupo se colocaba delante, ladrando en desafío a la corriente. Consiguieron arrastrar a Tomás a un terreno más alto y seguro, donde el chico se desplomó, tosiendo y temblando de frío y miedo. En ese instante, Mauricio apareció en el claro. Estaba sucio, empapado y totalmente desorientado. La visión de su hijo, sano y salvo, abrazado por Elena y protegido por el perro que él intentó asesinar, lo destrozó. Las lágrimas de alivio y humillación corrieron por su rostro. El perro, que era el símbolo de su crueldad, se había convertido en el instrumento de su salvación. La lealtad había sido probada en Lupo. El lazo entre el lodo y la viuda había elegido salvar la vida del hijo de su verdugo. La lluvia disminuyó de repente, y la luz tenue de la luna logró filtrarse entre las nubes, iluminando la escena con un brillo casi divino, sellando el momento de catarsis y redención. La naturaleza había sido testigo de la injusticia, pero ahora era cómplice de la valentía. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. La noticia del rescate y la verdad detrás del envenenamiento de Lupo se esparcieron por la aldea con la rapidez del viento que había pasado. El acto heroico del perro, en contraste con la cobardía de
Mauricio provocó un clamor de la comunidad. La indiferencia inicial fue sustituida por un sentido de responsabilidad y vergüenza colectiva. El caso fue formalizado y Mauricio fue responsabilizado y multado por maltrato animal. Su reputación, construida sobre la arrogancia del dinero, se desmoronó bajo el peso de la ignominia moral. El castigo más profundo para Mauricio, sin embargo, provino de la percepción de quién realmente lo había salvado. La humillación de ser rescatado por el ser que él despreciaba era una carga emocional intransferible. Elena y Lupo no buscaron venganza, pero la dignidad de Elena fue restaurada. Los vecinos, antes indiferentes, comenzaron a ofrecerle ayuda y apoyo, y la casucha, antes aislada, cobró nueva vida con la presencia constante de Tomás San Tomás. Traumatizado y agradecido, encontró refugio en la casa de Elena. Comenzó a visitarla a diario, ayudando a cuidar de Lupo con una devoción que nunca pudo demostrar hacia su padre. El chico encontró en el perro el afecto simple e incondicional que Mauricio le había negado, y en Elena una figura materna de fuerza silenciosa. Lupo, completamente recuperado, se convirtió en el guardián de ambos, un símbolo vivo de coraje y del poder transformador del perdón. Con la ayuda del doctor Benicio y de algunos vecinos arrepentidos, Elena decidió transformar su patio, antes un símbolo de su soledad, en un pequeño refugio comunitario para animales rescatados. El olor antiséptico y tierra, que antes era el olor de su miseria, ahora era el olor de la esperanza y la reconstrucción. Elena, la costurera viuda, encontró un nuevo propósito. Su casucha se convirtió en un puerto seguro para los marginados. El desenlace de justicia no fue solo legal, sino orgánico. Mauricio perdió no solo la reputación, sino la confianza de su hijo, que ahora veía la humanidad reflejada en el mestizo que su padre había intentado destruir. El villano pagó, no por la pérdida financiera, sino por la revelación de su pobreza moral. Elena y Lupo, juntos, conquistaron un nuevo hogar, cimentado en la lealtad mutua y el calor humano. Lupo, con el viejo collar de yo o en el cuello, ya no era el perro hambriento y asustado. Se acostaba al sol en el porche, observando a Elena coser, el cuerpo fuerte y el alma en paz. Sirvió como puente hacia la cura, el lazo que sacó a la luz la justicia y permitió que Elena reconstruyera su vida sobre una base de afecto real, demostrando que la dignidad de la viuda era indestructible. La jornada de Elena y Lupo es el testimonio silencioso de que, a veces, quien más sufre es quien más preserva la capacidad de amar. La fuerza no reside en la riqueza o la indiferencia, sino en el coraje de cuidar de un ser vivo cuando el mundo entero ha dado la espalda. La naturaleza, en su complejidad brutal y hermosa, nunca ignora la injusticia, solo espera que la lealtad y la bondad humana se manifiesten para sellar el desenlace. El lazo entre el humano y el animal, herido por la crueldad, se convirtió en el nudo que cosió la vida de Elena y rescató el alma de un niño. La verdadera transformación no provino del castigo, sino de la renovación. Lupo no solo fue salvado, fue el catalizador que permitió a Elena encontrar un nuevo lugar en el mundo, transformando el luto en propósito y la soledad en comunidad. La gratitud, ese sentimiento puro y recíproco, es el cimiento más fuerte que se puede construir entre dos seres vivos, demostrando que un mestizo despreciado por la élite puede ser el guardián de la moralidad y la dignidad humana. Y ahora quiero saber de ti. Si fuera contigo, ¿habrías actuado diferente? Cuéntame en los comentarios, porque tu opinión puede cambiarlo todo. Y no te vayas sin dejar tu me gusta, porque eso ayuda muchísimo a mi trabajo. Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este vídeo con alguien que sabes que se quedará boquiabierto con esta historia. Hasta la próxima. Hasta la próxima.